De parte de la Iglesia Evangélica Metodista El Redentor, tengan la más cordial bienvenida a este culto virtual, en el cual estamos utilizando los medios tecnológicos en esta época en que por la pandemia debemos estar socialmente distanciados. Sin embargo, ese distanciamiento tiene que ser físico, pero como comunidad de fe debemos continuar siempre orando unos por otros en comunión. Así que es una alegría poder compartir con ustedes por este medio. ¿Qué mejor forma de iniciar el culto que poniendo todo en manos de nuestro Señor? Así que le doy el espacio a nuestro pastor, el reverendo Roberto Barrantes, para que nos dirija en la oración de invocación. Tengan muy buenos días todos. En este domingo damos inicio de esta manera al culto de hoy, Domingo de Ramos. Vamos a iniciar con la oración. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, aquellos que conocemos, pero también aquellos que escapan de nuestra mente. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a enmendar nuestras vidas y acercarnos cada vez más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración conmemorativa a este día, Domingo de Ramos. Oh Dios, sabemos que las palmas no son suficiente ofrenda si los corazones no se ofrecen también a ti. Al recordar la entrada de Jesús al centro de Jerusalén, sentimos que también busca la entrada en el centro de nuestras vidas. Oh Dios, danos el valor y la fe para recibirle y sobre todo, danos gracia para seguirle al Getsemaní, al aposento alto y al Calvario. Oramos en el nombre de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que hay muchas formas de adorar y alabar a nuestro Creador, y una de esas es cantando. Así que unámonos como congregación con este hermoso himno, Majestad. Majestad es el Santo.
Dentro de los avisos de la vida de nuestra iglesia, es importante comentarles que este canal de YouTube se continuará utilizando. Vamos a seguir posteando videos, vamos a continuar haciendo los cultos por este medio, así que los invitamos a suscribirse. Tienen que darle también clic a la campanita que aparece abajo del video para que les lleguen las notificaciones cuando se suba algún nuevo video. Así lo pueden compartir con sus familiares, amigos y con cualquier persona que quieran compartir las buenas nuevas del Evangelio. También dentro de las noticias tenemos que el jueves y el viernes santo a las 3 de la tarde se va a hacer el culto virtual, así que manténganse conectados a este canal para que podamos compartir estos hermosos cultos. Y el domingo de resurrección, una fecha tan importante que celebramos todos los cristianos alrededor del mundo, vamos a tener un culto especial. El culto a las 10:30 de la mañana va a ser virtual y va a predicar el hermano Plutarco Bonilla. Así que estén pendientes, apunten en sus agendas estas horas para que podamos compartir como comunidad de fe, como una iglesia, como familia que somos. Los esperamos. Vengamos ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en oración, en súplica. Participemos todos de la oración pastoral. Padre nuestro que estás en el cielo, te suplicamos humildemente, Señor, por quienes están enfermos, física y mentalmente. Extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, sanidad y protección de esta pandemia. Danos el alimento diario y que provea según cada necesidad. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu, para honra y gloria tuya, Padre. Amén y amén. Como miembros de la congregación, sabemos que la iglesia, que tiene más de 100 años de fundada, siempre ha apoyado a las personas más necesitadas. Asimismo, se tienen proyectos para llevar la palabra a cada persona. Y también el templo, que es parte del patrimonio arquitectónico de nuestro país, necesita mantenimiento. Es por eso que ponemos a disposición las cuentas oficiales de la iglesia, para que con nuestros diezmos y ofrendas se pueda continuar con cada uno de estos importantes proyectos. Ahora compartamos este hermoso himno. Vamos a cantar la primera estrofa y el coro de Grande es tu fidelidad. Qué hermoso es saber que la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y de siempre. La lectura bíblica de este día se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 28 al 48. Dice así: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo:
Id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatáis? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud les dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo que menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tu hijo dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ahora los invito a abrir nuestras mentes y corazones para escuchar la palabra del Señor, que hoy la trae por medio del pastor Israel Segura. Así que pongamos mucha atención a esta hermosa palabra que tenemos hoy, Domingo de Ramos. Buenos días. En el contexto de lo que se conoce como Semana Santa, se celebra hoy el Domingo de Ramos. En este día se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y el inicio de su pasión. Ya hemos leído la narración de ese suceso en Lucas 19. Ahora bien, tomando en cuenta este suceso, al igual que todo lo referente a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es bien conocido por todos, en esta reflexión solo me voy a detener en un aspecto que me llama mucho la atención. Me estoy refiriendo al conflicto de intereses en el que entramos a menudo los seres humanos con Dios. Conflicto que está muy bien retratado en este acontecimiento y que se desarrolla en 3 etapas que yo he llamado expectativa, desencanto y reorientación. Lo vamos a ver con más detalle. En primer lugar, expectativa. El conflicto entre los seres humanos y Dios, en este caso, empieza cuando se desarrollan expectativas que no son realistas. Veámoslo. Cuando Jesús hace su entrada en Jerusalén, lo hace cumpliendo vívidamente y al pie de la letra una antigua profecía que siglos atrás había dado el profeta Zacarías. Está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y cito: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Obviamente la gente se entusiasma y se genera una gran expectativa. ¿Será que ya llegó el día? ¿Será que las antiguas profecías sobre la liberación total de Israel por fin se van a cumplir? Todo parecía apuntar de que sí.
que por fin, después de tantos siglos de larga espera, la esperanza mesiánica se iba a hacer realidad y no era para menos. Por un lado, Jesús había demostrado de sobra ser el Mesías, el libertador tan largamente esperado por su pueblo. Él nunca lo había negado. Además, sus hechos lo habían demostrado en sus 3 años de ministerio. Había resucitado muertos, había sanado enfermos, había expulsado demonios, había calmado la tempestad e incluso había dado de comer a multitudes de manera milagrosa, como todos sabemos. Con semejante autoridad, con semejantes atestados, ¿no era el más indicado acaso para utilizar ese poder y esa autoridad con el fin de derrotar a los imperialistas romanos? Por otro lado, en aquel preciso momento las condiciones eran inmejorables para que el Mesías se manifestara. Durante esas fechas Jerusalén se llenaba de multitudes que llegaban de todas partes del país para celebrar la Pascua, que era en esencia una fiesta de liberación. Debemos recordar que cada judío celebraba la Pascua como un acto profético de protesta y resistencia. Les recordaba que Dios les había liberado de la opresión en Egipto, les había llevado a la tierra que ahora ocupaban y les había prometido por medio de los profetas que un día intervendría en la historia para liberarlos de sus opresores de una manera definitiva y absoluta. No era ese momento que estaban viviendo el ideal para que Dios se manifestara liberándoles de la opresión romana. Parecía que sí. Las circunstancias, las condiciones más bien, estaban dadas para que un líder pudiera enardecer los corazones de aquellas multitudes y arrojarlos contra la guarnición romana. Pero en muy poco tiempo, esas expectativas desaparecerían. En muy poco tiempo, algo así como un balde de agua fría habría de caer sobre aquellas personas y sus expectativas se iban a derrumbar como un castillo de naipes. No necesariamente las expectativas del ser humano coinciden con las de Dios y eso para muchos es un grave problema. Algo que me preocupa en demasía es que gran parte del cristianismo de nuestro tiempo sigue alimentando expectativas que no necesariamente concuerdan con las de Dios. Muchos siguen pensando en Dios en términos de su propia conveniencia, ven a Dios como un simple sirviente al servicio de su bienestar personal, sus placeres, sus deleites, sus propios intereses e incluso hay tendencias teológicas muy poderosas que van en esa línea y que hoy mueven multitudes. Ahora, no debemos olvidar que Dios también está interesado en las demás personas, en los que están padeciendo los estragos de esta pandemia que nos azota, en la gente que se muere de hambre todos los días, en la destrucción de la naturaleza, en la ausencia de paz, en la criminalidad que a ritmo galopante se ha apoderado de nuestra sociedad y una larga lista de etcéteras. Pero volviendo a la entrada triunfal, tenemos que admitir que cuando las expectativas no son satisfechas, su lugar lo ocupa la decepción, la frustración, el desencanto. Y de eso trata el segundo punto de nuestra reflexión, desencanto. Al comenzar a bajar las pendientes hacia las puertas de Jerusalén, Jesús se detiene. Todas las miradas se fijan en él pensando qué irá a hacer. El pueblo tiembla y el silencio es casi sepulcral. La gente lo mira. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier señal a partir de ese momento es decisiva. ¿Iniciaría allí un ataque militar? ¿O daría una proclama mesiánica? Ante el asombro de todos, Jesús baja su rostro, lo hunde entre sus manos en una señal inconfundible de llanto. Y los que están más cerca lo escuchan sollozar como un niño. Aquel Mesías,
Aquel caudillo de multitudes levanta su voz, quebrada por el llanto, y en un tono lleno de dolor, de angustia y desesperación, dice algo que la gente no puede creer. Lo dice el pasaje en Lucas 19, 41 al 44, que leo para ustedes. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cómo creen ustedes que se sintió aquella gente ante tales palabras? ¿No se suponía que el futuro sería más bien un futuro de bienaventuranza y dicha eterna? ¿Por qué palabras de destrucción y no palabras de aliento? Eso no podría ser la lógica actitud de un Mesías a punto de guiar a su pueblo hacia la insurrección final. La gente no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Aquellas palabras de quien se suponía los iba a llevar a la liberación no concordaban con la imagen que ellos se habían creado. La procesión continuó y no se escucharon en ningún momento otras palabras, no se pronunció en ningún momento algún otro tipo de mensaje, algo que les endulzara los oídos, que les exaltara los ánimos, que fuera su grito de victoria. No se escuchó. La procesión continuó. Y cuando Jesús atravesó las puertas de la ciudad, el poco de entusiasmo y expectativa que todavía quedaba se terminaron de apagar. Cuando, en lugar de dirigirse a la fortaleza romana a reclamar su reinado, se bajó de su cabalgadura y humildemente se encaminó hacia los atrios del templo. Algo no concordaba aquí. Ellos habían construido sus esperanzas basados en criterios terrenales. Ellos esperaban un Mesías que provocaría una acción violenta y revolucionaria con las mismas armas que utilizaban las potencias militares de su tiempo. Por eso no entendían que Jesús venía como rey, pero no como un rey según las expectativas de la gente. Él decidió montar un pollino de asno en un caballo blanco, que es el símbolo de la victoria militar, porque no estaba en su propósito el papel de Mesías político. El plan de Dios era, es y será proclamar el establecimiento de un reino de paz según los propósitos de Dios, y no de guerra, poder y dominio, según las expectativas de este mundo. Su reino abarcaría la totalidad de la realidad humana, y no solo lo político o lo social. Por algo, el día de su nacimiento los ángeles habrían dicho: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es muy común que cuando nuestra fe se fundamenta en intereses puramente materiales, egoístas, al no ver esos intereses satisfechos, la frustración aparece y con ella aparece la deserción. Como era de esperarse. La multitud que había acompañado a Jesús hasta ahí se fue dispersando poco a poco. ¿Y por qué negarlo? La gente estaba desilusionada, defraudada, desengañada, frustrada. La sospecha se vuelve realidad para aquellas personas. Jesús no calzaba con la idea de Mesías que ellos estaban esperando. Una decepción más, otro más en su mente, de una larga lista de supuestos Mesías, entre comillas, que se venían levantando desde hacía muchos años y que rápidamente desaparecían. No podían entender que no necesariamente las cosas tienen que ser como nosotros queremos que sean.
Cuando Jesús entró a los atrios del templo, ya eran muy pocos los que le seguían, tal vez solamente sus discípulos. Ya no se escuchaban los hosanas, los gloria, y los pocos que se atrevieron a seguirlo hasta ahí, posiblemente se confundieron disimuladamente entre la multitud que hormigueaba en aquel lugar. Jesús los había defraudado y era necesario entonces traer de nuevo a la mente la realidad de que las intenciones de Dios, como ya lo he mencionado, trascienden las expectativas humanas, terrenales y materiales. Para eso es necesaria una reorientación profunda y radical, y Jesús estaba a punto de hacerla, lo que me lleva al tercer punto de esta reflexión, el cual he titulado reorientación. El desencanto que se había producido por causa de expectativas no satisfechas daría paso a una reorientación radical. Y para hacerlo, Jesús provocó un escándalo realmente bochornoso y que a la postre le traería muy serias consecuencias. ¿Cuáles? Veamos. En aquellos días el atrio exterior del templo parecía un enorme corral revuelto con mercado. Ahí se mezclaban los gritos de los animales con el ruido metálico de las monedas y los gritos de mercaderes y cambistas en busca de clientes. Y el colmo de los males es que los mismos sacerdotes y altos dignatarios del templo hacían un negocio muy lucrativo aprovechándose de las obligaciones religiosas del pueblo para cambiar dinero y adquirir los animales que habrían de ser utilizados en los sacrificios. Aquellos líderes religiosos estaban tan endurecidos por la avaricia y el afán de lucro que a la vista de Dios eran lo mismo que ladrones. Habían convertido en negocio las cosas sagradas y habían profanado la santidad de las ceremonias del templo. Esto despertó la indignación de Jesús y el resto es de sobra conocido. Lucas 19, 45 al 46 lo describe de la siguiente manera. Y entrando él en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En este acto se pone en evidencia, de manera inconfundible, que Jesús es el Rey, el Mesías, el soberano de un Rey eterno en que las personas no serían más simples objetos oprimidos por reglas, ceremonias y rituales, y manipulados por una casta intermediaria que manipulaba y monopolizaba a su vez los favores divinos. Muy pronto entregaría su vida en la cruz del Calvario y a partir de ahí el camino a la bendita presencia de Dios quedaría abierto para todos sin excepción y su reino se establecería sobre la base del amor y no sobre la violencia, la supremacía de unos sobre otros y la discriminación. En su reino las personas, al contrario de aquellos que lucraban con la fe y los que siguen haciéndolo, dicho sea de paso, no andan buscando reconocimientos, no andan buscando títulos altisonantes o una imagen que inflame el ego, sino gente que renuncia a su propia gloria para que Dios sea exaltado, que prefieren mermar para que Él crezca y que su reino sea establecido. A eso me refiero cuando hablo de reorientación. En conclusión, al reorientar nuestras expectativas, Dios nos invita a no conformarnos con una religiosidad egoísta y sin compromiso. Él nos invita a integrar los valores del Evangelio a la vida y práctica cotidiana, a retomar cada uno en su propio contexto y realidad la proclamación verbal, vivencial y diaconal del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a proclamar un mensaje que llama a la gente al arrepentimiento y a la nueva vida en Él, a la rectitud y la temperancia, a la transformación interna y personal que el Espíritu de Dios hace en nosotros cuando le permitimos gobernar en nuestras vidas,
Eso lo hemos hecho bien y debemos seguir haciéndolo bien. Pero también nos llama a ser plenamente conscientes de los signos alarmantes que llenan de sombras el panorama del futuro, a tomar una posición consecuente con nuestra vocación cristiana. Y esto en la de menos nos obligará en algún momento a volcar las mesas de un mundo en el que a diario vivimos, la odiosa y anticristiana persistencia de la injusticia social, de la violencia como estilo de vida, del consumismo desenfrenado y la intolerancia, entre muchos otros males que sería largo enumerar. El mensaje de la cruz que proclamamos nos invita a demostrar cómo la entrega personal a Jesucristo transforma la vida de cada uno, de modo que los efectos de la conversión son visibles en la sociedad en la que vivimos. Permítame entonces concluir diciendo que nuestro tiempo es un tiempo de desafío, un tiempo de reflexión en torno a una misión que Jesús inició y que a nosotros nos corresponde continuar, un llamado a la construcción viva y radical del reino de Dios, no según nuestras expectativas, sino según el proyecto de Dios. Muchas gracias. Los invito a entonar el himno final, Maravillosa Gracia.
Que la bendición de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la protección del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Que el Señor les proteja y que su paz esté con cada uno de ustedes. Amén.